Susana Correa Borrero no necesita presentación. Una mujer de armas tomar, a quien le ha tocado todo un proceso en la vida de este país. Salió fortalecida de un secuestro. Y no le quedaron secuelas. Ninguna, porque todo eso le sirvió para fortalecerse. Bienvenida a la barbería. Gracias, o a la William. peluquería, bueno, como se llame. Gracias, William. Para mí es un honor y un placer de verdad estar aquí contigo. El honor es para mí. Gracias, muchas gracias. Me siento muy orgulloso de saber que la mujer más importante del gabinete, y lo digo con fe ciega, la mujer más importante del gabinete del presidente Duque está hoy aquí con nosotros. La conozco, sé de sus condiciones morales y políticas. Y después de lo que le pasó con quienes hoy tienen azotado el país, ¿qué ha sentido, Susana? Pues a ver, William, viéndolos cómo toman fuerza, Sí. esta gente... Y Se las dio un señor cuyo nombre no quisiéramos acordarnos aquí, que estuvo desgobernando este país durante 8 años y que se robó las elecciones. De acuerdo, de acuerdo. Robadas como cualquier caco. De acuerdo. Pues me entra una gran preocupación precisamente por la forma en que esa estructura trabaja. Acuérdense que ellos no tienen una central muy fuerte, ellos son grupos por todo Colombia que cada uno tiene como su autonomía. Entonces eso me preocupa un poquito y de hecho sabíamos que cuando se sentaron a la mesa era muy difícil que esto llegara a más, precisamente porque son demasiados grupos con demasiados jefes y tendrían que tener como a todos en acuerdo, que era casi que imposible. Con Susana Correa es muy delicioso hablar, porque cuando a ella le tocó estar por allá en el Naya, Sí, señor. les hacía de comer, nadaba, lo tomó como las mujeres valientes. Primero que todo con la cabeza, porque si uno se pone a tomar las cosas con el corazón, pues se muere de pena moral. Y pensó que iba a salir adelante, y logró hacerlo. Sí, sí, William. ¿Fueron cuántos años? Fue 1 año y 1 mes, fueron 13 meses. Uy. Y yo tenía una hija muy pequeñita y desde que me cogieron yo sabía que mi objetivo era salir y salir bien. Entonces eso es un proceso mental que uno se hace y si quiere salir bien, sale bien. No es fácil, es un momento muy difícil, sobre todo los primeros meses de aceptación. Yo me demoré como 2 meses y medio en aceptar en la situación que estaba. Ya después de allí, de haber aceptado y de saber dónde estaba y que tenía que sobrevivir, no solamente por mi hija, sino que mis papás viven, mis hermanos, o sea, tengo una familia y sabía que tenía que salir adelante y eso fue lo que hice, un proceso mental. A los 2 meses y medio ya dije, bueno, hasta aquí llegó mi angustia, yo tengo fe de que mi hija está súper bien, tenía 6 años, y que mi mamá, que era otra de las que me preocupaban también, y así empecé como a vivir el momento y a estar allá tratando de hacerme el ambiente bien, aunque no es fácil, pero bueno, ahí logré acumular 67 gallinas y pollos, tenía 6 cuis debajo del horno. ¿Sí? Y como usted dijo, yo a los 5 meses me volví la señora de la casa, entonces yo cocinaba, yo barría, yo lavaba la ropa, yo hacía todo lo que pudiera hacer físicamente para que cuando me acostara pudiera acostarme a dormir. Y cansada. Y cansada. Sí. ¿Se dan cuenta del testimonio de vida que representa Susana Correa Borrero? ¿Se dan cuenta, amigos que nos están viendo en todo el mundo, porque esto por YouTube lo ven en todas partes? Esto lo ven en Australia, lo ven en Alaska, lo ven en el Japón, lo ven en cualquier parte del mundo, en Europa, en Asia, en cualquier parte, en África. Allá está llegando la imagen de Susana Correa Borrero, víctima. Sí, señor. Y cuota de las víctimas en este gobierno. Porque van a decir que a las víctimas las tienen ignoradas, no. Esta sí es una verdadera víctima de lo que ha sido un proceso difícil, doloroso, arduo,
por parte de los peores genocidas que tenga la historia, Terroristas. ecocidas, Sí. porque acabaron con el sistema. Es que no hay derecho que nos dejen sin petróleo. De acuerdo. Supongamos, esta mañana me reuní con unos alcaldes de Nariño y estaba el de Mayama, y me estaba contando que los 2 últimos eventos de este año de la voladura del oleoducto fueron en ese municipio, un municipio súper pobre de Nariño, pero allí estuvieron las dos voladuras, y lógicamente tenemos que llegar con mejoramientos de vivienda porque se dañaron algunas, y ver a ver qué podemos hacer con la gente que se afectó con eso. Y yo digo, William, mire que uno dice las cosas no son gratis. Cuando el presidente Duque me invitó a que manejara esta entidad que estoy manejando hoy, yo nunca sabía que estaba adscrita a mi entidad y que yo soy la cabeza del sector de la unidad de víctimas. Yo jamás me registré como víctima, lógicamente, yo pienso que eso independiente. Pero es víctima. Pero soy víctima. Porque las víctimas tienen que saber qué tienen allá. Claro. En el gobierno central, una persona que le ha tocado vivir las vicisitudes y las cosas más terribles que pueda vivir un ser humano en Colombia, como es que se lo roben a uno, que le coarten la libertad, que esté a punto de que lo asesinen, que lo tengan a uno como una mercancía. No, aquí hay una mujer muy valiente, aquí hay una heroína nacional. Y allá en el gobierno central, gracias a Dios, el señor presidente tuvo el tino de llamarla, porque usted sí representa a las víctimas de Colombia. Sí, claro, yo fui víctima, eso no hay duda. Y yo creo que uno cuando ha sido víctima reconoce y sabe qué es lo que le ha sucedido a la mayoría de las víctimas. Y por eso estamos tratando de modificar un poco esa unidad y de verdaderamente llegar a esa reparación que la gente está esperando económica. Estamos haciendo ya como un cambio de la estructura de la unidad para que todos esos recursos que tienen, que no son muchos, William, nosotros tenemos para reparar alrededor de 7 millones de víctimas, un poquito más, y los recursos que entran a esa unidad son 1.8 billones de pesos al año para reparación, pero también para ayuda humanitaria, y eso tampoco es mucho. Pero tenemos que buscar una estrategia y una política para que la gente esté tranquila y que se repare como la gente está esperando que sea. Aquí necesitamos de gente que le dé al país lo que verdaderamente necesita: confianza, credibilidad. Y aquí está Susana Correa. Susana Correa es del Valle, pero ha dado la pelea. Bueno, ¿por qué no fue ministra de Transporte? A ver, William. Porque todos la esperaban, sí, se recorrió el país, la conocen en todos los sitios, conoce todos los tramos carreteables, sabe dónde estaban las impolutas ministras cuando hacían de las suyas, y usted sabe lo que pasó. Sí, a mí me gustó mucho el tema. Yo, de hecho, estaba en la Comisión Sexta del Senado. Claro, fue senadora. Y allí... Y aquí vino como candidata al Senado. De acuerdo, sí, hace unos añitos, pero aquí estuve. Ese tema me apasiona y me involucré muchísimo, no solamente en tratar de conocer de qué se trataba, toda la infraestructura y todo el transporte, sino también de ver cómo podía ayudar a todos los gremios que están relacionados con el transporte. El presidente Duque me dijo por lo menos 5 meses antes que él quería que yo fuera la ministra de Transporte. Después simplemente las cosas se enfriaron y yo pienso que la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, pidió ese ministerio para Ángela María, que hoy lo está haciendo muy bien. Ella es la ministra de Transporte y pienso que lo está haciendo muy bien. Pero tal vez esa fue como la razón y bueno, yo no tenía problema. Usted de todas maneras está en la parte social, que es lo que la gente quiere, que la gente se siente interpretada. Y que usted los interpreta y de qué manera, porque usted es una persona, un ser humano que le ha tocado vivir todo lo que está padeciendo. Por ejemplo, yo me puse a ver en estos días una telenovela de Lucho y me pongo a ver la pobreza encarnada en esa telenovela y yo digo, Dios mío bendito, yo tengo que llevar a Susanita Correa a la barbería para compartir con ella el dolor de los colombianos, porque ella sí lo siente, porque a usted le ha tocado vivir todo lo que ha sido la amargura
de las zonas más marginadas del occidente colombiano. Sí, y sobre todo la zona pacífica. Exacto. William, la zona pacífica es una zona que necesita de nosotros totalmente. En Colombia hay el 7.4% de la población colombiana es de pobreza extrema. O sea, todavía tenemos 3,5 millones de personas que viven en pobreza extrema. Uy, no, por la pobreza Dios. extrema se mide monetariamente y se mide una familia que se gane menos de 464.000 pesos al mes, cuando sea compuesta por 4, o sea, casi que un poquito más de 120.000 pesos por cada uno al mes. Con eso realmente no vive nadie. Y esa pobreza extrema, a eso estamos hoy, esa es nuestra prioridad hoy. Si yo te digo, usted me dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué va a hacer? Yo te muestro las diferencias en lo que vamos a empezar a hacer con la estrategia Duque, ¿Qué van a hacer? porque hoy la verdad estoy ejecutando lo que se contrató en el anterior gobierno. Uy, Dios. Y cuando usted revisa el tema, supongamos desde que empezó este gobierno, en el año 2011, el 8% de los recursos de prosperidad social iban para los 5 departamentos más pobres de Colombia, el 8%. Llegamos al 2018, que es cuando se acaba este gobierno, y llegó solamente hasta Cuando el se 10. acaba ese gobierno. Cuando se acaba ese gobierno. Ese gobierno. Sí. Y llegó al 19%. El 19% de los recursos de prosperidad social iban para los departamentos más pobres de Colombia. Cuando nosotros ahora queremos voltear totalmente. Claro. O sea, yo entiendo que hay municipios que tienen focos de pobreza muy reducidos, pero es que yo le doy un ejemplo, William. El 32.9% de la población del Chocó vive en pobreza extrema. Vive en pobreza extrema. El 26.5% de la población de Guajira vive en pobreza extrema. O sea, son departamentos con unos porcentajes grandísimos. Y se está hablando solo de pobreza extrema, no de la pobreza moderada, que también está por debajo del 1.026.000 pesos al mes una familia de 4. O sea, es como si una familia de 4 se ganara 250.000 pesos cada uno al mes. Eso también es una pobreza horrible. Pero esto, lo que te estoy diciendo, son pobreza extrema, o sea, la línea de pobreza es gigantesca. Entonces, nosotros vamos a voltear ese porcentaje. La proporción para que nosotros saquemos a la gente de la pobreza tiene que ser por lo menos mínimo el 85% de los recursos de prosperidad social para esos departamentos pobres de Colombia, por lo menos para los primeros 10 que tienen focalizada muy claramente la pobreza extrema. Y de ahí en adelante ese 20% lo vamos a ir llevando a poder empezar a que esas familias que están en la pobreza moderada den el brinco a la clase media, pero den un brinco seguro. No necesitamos que nos queden en la línea para que con cualquier momento, con cualquier factor se nos devuelvan. Queremos que realmente pasen. Y por eso el presidente Duque ha dicho que su primer punto o uno de los pilares fundamentales de su gobierno es precisamente la equidad. Y la equidad nos compete, no solamente a todos, pero en su gran mayoría a nosotros, como entidad. ¿Qué recibió? ¿Qué recibió, por Dios? ¡Ay! A ver, recibí una entidad que tiene 1.237 personas en planta y una nómina paralela de 812. Por Dios. Sin necesitarla, porque tenemos claro que no hay necesidad ¿Como 2.000 de hacer. personas o qué? Sí, más o menos un poquito más de 2.000 personas. ¿Pero esto qué es? Eso fue lo que recibimos en relación a talento humano. Recibí 543 proyectos de infraestructura social sin interventorías, con convenios, algunos desde el 2013. O sea, recibimos un contrato de una interventoría que se hizo a finales del año 2018, en junio de 18, se adjudicó una interventoría para otros tipos de proyectos, 219, una interventoría que se dio después de 2 veces desierta casi que a dedo, y hoy tenemos los problemas del siglo con esa interventoría. Ellos manejan 219 proyectos en todo Colombia. Al encontrarme 543 proyectos de infraestructura social sin interventoría, usted sabe que si no tiene interventoría no pueden empezar. Nos conseguimos los recursos el año pasado, acabamos de cerrar la semana pasada una licitación. Hubo 187 entidades interesadas en el proceso, lo cerramos el viernes y quedamos con 53 proponentes. Yo dividí Colombia en 8 para hacer las interventorías de esos 543 proyectos que necesitamos terminar
En este año vamos a terminar, William, 1.010 proyectos de infraestructura, de los cuales 669 son infraestructura social. Ahí hay de todo, que es otra cosa que tampoco estoy de acuerdo. Hay canchas de fútbol sintética, hay polideportivos, hay salas de casas de cultura, hay mejoramientos de vivienda, hay pavimentación de vías, hay de todo, pero no se comprometieron a hacer precisamente infraestructura solo y exclusivamente para sacar a la gente de la pobreza, sino que era lo que el alcalde pidiera o lo que el congresista de turno pidiera. Entonces eso se va a acabar, se acabó, termino estos proyectos que son ejecutaciones del año anterior, del gobierno anterior, y el 1 de enero del 2020 arrancamos con una política y una estrategia nueva para llegarle a todos esos pobres que realmente queremos sacarlos. Es un orgullo estar aquí con Susana Correa Borrero. Se pueden dar cuenta. Tiene sensibilidad, que es lo que necesitamos. Esta no es una burócrata de escritorio. Esta no es una persona que trajeron de niña mimada ahí a un escritorio a que le dieran una cita a uno dentro de 3 meses. No. Esta mujer siente los problemas de la comunidad, porque le tocó vivir en el estado llano todo el dolor que se siente en la provincia, allá, donde hay más pobreza en Colombia, en esa costa pacífica, en La Guajira y en sitios que ella nos acaba de mencionar. ¿Cuál es su prioridad en este momento? La prioridad. Para mí el único objetivo que tengo, William, es sacar esas 3,5 millones de personas de pobreza extrema. Qué belleza. Para mí ese es, dentro del plan de desarrollo quedamos que de pobreza extrema vamos a sacar 1.4. Yo sigo insistiendo en mi meta, que es difícil porque a medida que va sacando gente, la gente que va quedando es la gente, lógicamente Colombia, la mayoría de su pobreza es rural, pero es esa gente dispersa que vive en esos lugares súper lejos, que no, el Estado no llega. Abandonado. Exacto, sin embargo, yo sigo con mi objetivo, el presidente Duque lo tiene clarísimo, y es que nosotros en relación a prosperidad social queremos sacar esas personas de la pobreza extrema y ayudar a que algunos de los de pobreza moderada den el salto. La vi muy activa en Hidroituango. Sí, ayer... Qué bonito eso, pues que ¿cuándo fue? El 11 de febrero, la vi allá con el señor presidente Duque, muy atenta. ¿Qué es lo que están haciendo por Hidroituango desde su oficina? A ver, William, para mí Hidroituango es uno de los proyectos más importantes, o el proyecto más importante que hay de desarrollo en Colombia. No es un proyecto de los paisas, es un proyecto de los colombianos. ¿De los colombianos? Es la hidroeléctrica más grande que hay. ¿Que han cometido errores? Seguramente que sí, técnicamente seguramente que sí. EPM es una empresa, una entidad que tiene muchísima experiencia y que estoy segura que va a salir adelante. Nosotros fuimos, el presidente Duque me invitó con la ministra de Minas y Energía y con el ministro del Medio Ambiente, pero precisamente a hablar con la comunidad. Fuimos a la represa, vimos todos los tableros que tienen de controles, luego fuimos a sobrevolar la represa y después llegamos a un lado del río en Tarazá a hablar con la comunidad. Qué bonito. Y lo que queremos es precisamente que si con esta cerrada la compuerta número 1, el río se secó y hubo una muerte masiva de pescaditos que ellos... Pero fue una cosa menor. La gran mayoría fueron sardinitas, sin embargo, pues lógicamente la gente de allí considera que ha sido muy afectada. Entonces vamos a empezar a crear unas líneas de emprendimiento en relación a todo lo que tenga que ver con proyectos piscícolas. Nosotros acabamos de diseñar uno para La Mojana, que vamos a empezarlo con un plan piloto con 3 municipios, y ese mismo lo vamos a traer acá. A ellos les gustó muchísimo. Hay varias cosas que les conté anoche a ellos. El primero es hacer tanques de pescados sin importar el río, o sea, con agua del río, pero no que el río sea la fuente, sino que ellos tengan sus estanques llenos de pescado y con eso puedan vender y puedan comer. Pero además habían estado hablando, y la señora alcaldesa de Tarazá habló de un proyecto que tuvieron de cacao, pero que al principio dio un muy buen cacao, después lo fueron abandonando y hoy lo tienen pero totalmente abandonado porque no tenían quien les comprara. Y ese es parte del problema que también encontré. Nosotros tenemos muchas líneas productivas súper importantes, pero hasta allí los acompañamos. O sea, hacemos que ellos cultiven,
les escogemos el producto, pero hasta ahí llegamos. No les hacemos los canales de distribución, no les buscamos clientes. Y lo que estamos organizando adentro de Prosperidad Social es una oficina que se llamaba Oferta, que en el gobierno anterior lo único que hacía era acompañar a la primera dama a dar donaciones. Hoy esa oficina no es ni 2 ni 3 personas, la estamos fortaleciendo muchísimo, porque esa es la oficina que me va a tener que dar la respuesta y la solución a esas líneas productivas, a quién se las vamos a vender. Si es a grandes superficies, pero dentro del Estado tenemos varias entidades, William, que necesitan muchos alimentos. Un ejemplo, el Ejército Colombiano. Un ejemplo, los programas de alimentación escolar. Un ejemplo, los programas de primera infancia. Dentro de nosotros mismos tenemos que fortalecer eso y que ellos sean los que compran de esos productores pequeños que el mismo gobierno está promocionando. Entonces, esa dirección va a ser eso, esas líneas, los productos tienen que salir al mercado, puede ser mercado colombiano, mercado de exportación, porque ya estamos también en cooperación internacional. Yo les decía, yo no quiero plata, yo quiero que me compren los productos que los campesinos están cultivando. Entonces, estamos organizando para que el ciclo sea cerrado. Si nosotros no cerramos los ciclos, simplemente los hacemos cultivar, pero no les enseñamos o no les ayudamos a venderlo, hasta ahí llegan y duran 6 meses y eso no sirve de nada. No, esto es una belleza. Qué espectáculo tan especial esta mujer. Por favor, señores, esto vale la pena. Así es que hay que hacer las cosas. Gracias al señor presidente que nos nombró lo mejor. Espero que nos la dejen ahí para que saque adelante el tema social de Colombia. Seguro que así será. Ese es mi objetivo y seguiré peleándolo hasta que lo logre. Muy linda, muchas gracias. Gracias, William, a ti.